que realmente sea una infección. De ahí que entonces, vean que a todo menor de 2 años, con fiebre, hay que hacer una corroboración específica a ver si sus exámenes de función renal se encuentran realmente dentro de los parámetros. ¿Por qué? Porque simplemente la clínica no nos lo va a decir, es muy complejo. Después, generalmente van a darse cuenta que estas infecciones van a estar muy relacionadas con lo que serían aumento de las micciones, o inclusive, dependiendo de la gravedad de la infección, puede ser inclusive una disminución de lo que serían las micciones recurrentes. Puede haber ardor o puede que no haya ardor al orinar, y al ser una infección, vean que siempre vamos a estar hablando de lo que sería la fiebre, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a ir viendo todas las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Pero ahorita lo que quiero como que se lleven es eso. Son en el 40% de las veces asintomáticas, hasta que ya se vean realmente representadas en lo que sería alguna alteración del laboratorio como tal. En niños más grandes puede ser que ya haya una referencia de dolor de espalda baja propiamente, y que se encuentre pues esto acompañado de ya sea una disminución de hábitos que no son del todo saludables, como disminución del consumo de líquidos, ¿verdad? O inclusive que sea una alimentación que no es del todo saludable, ¿verdad? Aumento del consumo de azúcar, y que esto también represente características, como lo decíamos ahora, la alteración de la coloración de la orina como tal. ¿Sirvió o no sirvió? No. ¿Ya que no? Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasó entonces? Es la compu. ¿Lo ve? Esta página está ralentizando. Bueno, siempre cobra mi codazo. ¿Se debe el internet? Yo creo que sí, pues. Yo creo que eso no es así. Dale, ven. Ajá, gracias. Ahora, ¿cuál sería la abordaje? Pues claramente una hidratación, chicos, inclusive el tratamiento antimicrobiano, dependiendo pues del causante de esa infección, y educación específicamente a la familia sobre lo que hablábamos de manejo de la higiene, el uso de ropa interior de algodón, ojalá que no sea de nylon, que no sea ropa ajustada, ¿verdad? Más que todo en el caso de los varones. La importancia de no retener la orina por largos periodos, y esto en los niños es incluso complejo, y las enfermeras también, menos, ¿verdad? Pero en los niños precisamente es porque el juego para ellos es muy llamativo, ¿verdad? Entonces el hecho de dejar una actividad que a mí me genera alguna emoción o algún interés por ir al baño, ya cuando controlan el síntoma, no tienen un pañal, es molesto, ¿verdad? Entonces, para ellos casi que a veces hay que rogarles, o están bailando, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿se está orinando? Sí, pero vaya al baño, ¿verdad? O usted los ve aquí así. Entonces, para no dejar de jugar, omiten o empiezan a tener estas retenciones de orina, ¿verdad? Que en el momento no se va a ver tanto la afectación, pero chiquillos, cuando todos lleguemos a esa etapa del envejecimiento, vamos a ver temas como vejiga baja, ¿verdad? O inclusive alteraciones, insuficiencias o infecciones a repetición. ¿Y por qué lo digo en enfermería? Porque bueno, ya el trabajo, cuando es más que todo cuidado directo, es complejo, ¿verdad? Realmente, o a veces lo dejamos para después. No sé ustedes en sus rotaciones, si están yendo bien al baño, ¿eh? Pero sí, ustedes iba a decir que a veces salen cosas para hacer y yo paso haciendo cosas con tal y el baño y me acuerdo. Se olvida, ¿verdad? Uno lo deja uno a segundo plano. Y entonces vean qué interesante, porque ustedes ahorita están pues, formándose apenas. Ahora imagínense lo que es que ya ustedes se dediquen a esta área de la enfermería y que ya tengamos tan normalizado el hecho de yo aguanto, ¿verdad? Y como les digo, los primeros años se vuelve muy normal, pero va a llegar un momento en que ya pues esos riñones pues lo van a resentir. Entonces, por temas de hábitos de vida saludable, siempre recuerden, chicos, en la medida de lo posible,
llevar incluso un conteo de las micciones. Generalmente los niños al día pueden andar entre 5 a 6 veces que van al día, o sea, al baño, ¿verdad? Y también cuando hablamos de niños lactantes que utilizan pañal, la idea es también llevar la sumatoria de cuántos pañales pues está realmente mojando. Y algo muy importante, por algo ahora los pañales también tienen un indicativo cuando ya están sucios, ¿verdad? Porque a veces pasa que hasta que ese pañal ya no aguante más, no se lo cambian al niño. Y vean que eso también tiene una incidencia en generar infecciones, precisamente primero por irritación de piel, entonces ahí ya estaríamos hablando de pañalitis. Y segundo, por afectaciones ya específicas del traje. Yo conozco un caso de una mamá que justamente no tenía como los recursos para estar cambiando el pañal cada cierto tiempo. Entonces ese niño se acaso usaba uno, máximo 2 pañales por día. Entonces sí terminó como en el hospital y demás. Y le dijeron lo mismo, como de, ay, es que la ropa interior de algodón y demás. Pero ¿qué se hace en este tipo de casos en donde no tenían los recursos para? ¿Se llama trabajo social? Mira, el trabajo social no es como que pueda hacer mucho, ¿verdad? Porque a la larga tampoco estamos hablando de un tema de negligencia, precisamente de que es una casa de pocos recursos, ¿verdad? Entonces no es por desconocimiento inclusive de la mamá, es porque la situación es compleja, porque sabemos, no sé si ustedes han tenido niños pequeños en sus casas, no sé si aquí alguien es papá o mamá, pero los pañales son caros, ¿verdad? Tampoco es que es algo súper manejable, e inclusive a veces hablamos de un recién nacido. Me contaba una pareja de amigos muy querida que tienen un bebé recién nacido que en cuestión de una semana contaron casi que 50 pañales, si no es que más, ¿verdad? Ahora, eso, claro que sería semanas, inclusive meses. Ya entienden tal vez el por qué las revelaciones de género piden toallitas y cortar mi pañal. Y es una ayuda, ¿verdad? Pero bueno, es una buena idea, lo tienen ahí de bagaje. Creo yo que acá, para tu pregunta, tendría uno que buscar qué opciones pueden ofrecer ciertas asociaciones sin fines de lucro y demás, o inclusive pedir ayuda inclusive en los encinay de los espacios cercanos, precisamente para que solventen pues, esa necesidad. Inclusive ayuda mucho con lo que es desarrollo de estos niños, inclusive brindan nutrición y por ende también les dan cuidado a estos pequeños, ¿verdad? Entonces, quizás esa mamá lo que debería uno poder referirle a esos espacios para que ella pueda acudir y así ayudar pues, a que su niño pues, mantenga la solvencia económica pues, necesaria, al menos en temas de higiene. Ahora, ¿qué hacen muchas mamás? Te voy a decir que volvemos a la época de antes, también en las mantillas. Es mucho más fácil el hecho de tener 3, 4 mantillas en las cuales después poner alguna tela de algodón absorbente, ¿verdad? Incluso las costureras antes eran también como muy, en cuanto a eso, muy creativas, ¿verdad? Que se hacían como esos pañales de tela, ¿verdad? Que antes no eran esos que tienen dinosaurios y piezas ahora sino es una simple mantilla, pues eso atrapaba las secreciones y se pasaba a la hora, ¿verdad? Que eso, si lo ves, todavía es muy común en espacios, ya sea por cultura, porque también no existe la solvencia económica para mantener ese. Pero va a depender mucho del caso, habría que ver qué opciones hay realmente para apoyarse a eso. Ahora, si hablamos de malformaciones o alteraciones funcionales, chicos, hablaríamos entonces de estas obstrucciones que se dan en diferentes espacios. Ven acá, tenemos entonces, ¿se acuerdan de las partes del riñón? ¿Sí o no? No, ¿qué dice? Hablábamos de la corteza, de la médula, ¿cómo se llama esto de acá? ¿Perdón? La pelvis renal. Entonces vean que acá, y aquí esto sería un qué. Bueno, ahí ya les digo, ¿verdad? Entonces vean que acá hay una estenosis de lo que sería la válvula ureteropélvica, ¿verdad? Es decir, la conexión que existe a ese nivel, donde entonces la orina, cuando ya se empieza a depositar, sale específicamente toda la filtración que se da a nivel de la médula y demás, dentro del glomérulo, sale todo lo que sean las cálices, las pirámides, las cálices mayores, las menores, las cálices mayores, inclusive la pelvis, pasa por este espacio o esta válvula. Entonces, si ahí tenemos una obstrucción, pues ya no podríamos hacer que esa orina
orina descienda específicamente a vejiga. También pasa en este espacio cuando hay una estenosis a nivel de la unión del uretre y lo que sería la vejiga. ¿Qué creerían que pasaría si aquí había una obstrucción? ¿Qué pasaría con ese uretre? Se distendería, ¿verdad? Entonces llega una distensión de uretre. Vean que acá también hay otra estenosis que podría ser ese estrechamiento, ¿verdad? O ya no se da una buena función de esa válvula que está a nivel de la uretral posterior, ¿verdad? Entonces, vean que se hace retención específica de la orina, inclusive de las toxinas que el cuerpo tiene que excretar, y por ende también hay retención de líquidos y lo hemos alterado también en ingestas excretas del niño. Vean acá, hay otras afectaciones también que son malformaciones. Este ejemplo que ustedes ven acá es una extrofia vesical, es decir, el niño nace con una vejiga que está, en este caso, que protruye, es decir, se sale completamente de la cavidad abdominal. ¿Okay? Eso es por malformación, propiamente congénita. Entonces, vean que acá, ¿qué es lo que se debería de hacer? Realmente se hace una incisión alrededor de la vejiga, ¿verdad? Se separa de las paredes abdominales y después se unen las paredes abdominales, que en este caso sobresalieron, ¿verdad?, por lo que sería la vejiga. Entonces, estos niños sí necesitan una intervención quirúrgica. Hay imágenes bastante impactantes, realmente, pues quisiera quizás buscarlas para que tal vez lo vean cómo se ven, porque si es, imagínense acá la cantidad también de cómo está propenso el niño también a una infección, porque vean que entonces la vejiga, el tejido que es, tiene que estar interno, está expuesto, ¿verdad? Por ende hay que tener muchos cuidados de higiene y manejo del niño, inclusive previo y posterior a lo que sería su intervención quirúrgica, para poder darle lo que sería el manejo adecuado. Y claramente dentro de lo que sería esa cirugía que es reparativa, ¿verdad?, o correctiva realmente, ahí se ven las otras, se hacen las anastomosis específicas de las otras estructuras, llámese uréteres y también vejiga. También tenemos por ahí la vejiga, ¿verdad? La vejiga neurogénica, que vean que ahora lo hablamos, que era el tema relacionado a lo que era la inervación, ¿verdad? Y vean que afecta específicamente lo que sería la eliminación de orina, y también que hay un vaciado incompleto de la vejiga, precisamente porque no se puede seguir ese reflejo de la micción de manera correcta. Ahora, el reflujo vésico-uretral está muy relacionado con esta unión uretero-vesical, ¿verdad? Si aquí hay una afectación, una obstrucción, se da la devolución de la orina a través de los uréteros. Y la hidronefrosis es la acumulación de la orina en apéndice renal por obstrucción. Entonces vean que la hidronefrosis más bien está relacionada a esta obstrucción que, como les decía, se daba a nivel de la pelvis en su conexión con el uretero. Y algo muy importante, las obstrucciones que ahora ustedes comentaban al inicio de la clase, relacionadas a los genitales propiamente, ¿verdad? Llámense las fístulas, ¿verdad?, que inclusive pueden estar ubicadas en la uretra, que se acuerdan que lo hablábamos también en la clase de caracterismo vesical, ¿verdad?, que a veces nos damos cuenta precisamente que hay una afectación a nivel uretral cuando inclusive introducimos un catéter y vemos que realmente no llegamos a vejiga. Puede ser que haya una ubicación o unas conexiones que tal vez no son anatómicamente compatibles por malformaciones específicas a nivel de esos espacios. Ahora, síntomas, pues claro, va a haber dolor, inclusive puede haber masas abdominales o distensión realmente abdominal, que uno no puede comprobar tal vez por temas gástricos, sino más bien por inflamación a nivel de la vejiga, hematuria y cambios en la orina. Vean que el tratamiento precisamente profiláctico por la retención, en este caso de toxinas y demás, va a ser también una terapia antimicrobiana y siempre la hidratación. En temas renales, hasta que ya haya el tratamiento pues, quirúrgico necesario, que se pueda solventar la obstrucción como tal, siempre nunca vamos a suspender la hidratación, precisamente porque
que es necesario para la limpieza de las toxinas a nivel del cuerpo como tal. Y el abordaje, vean lo que les decía, la corrección quirúrgica y el mantenimiento de manera crónica, por ejemplo, lo del cateterismo, dependiendo de la afectación o obstrucción que tengamos. Por ejemplo, si hay una obstrucción a este nivel, pues claramente vamos a tener que hacer un cateterismo para tener que hacer la corrección y es muy probable que esté el cateterismo para poder accesar a vejiga. ¿Bien? Ahora, si hablamos de insuficiencias, vean que acá cuando ya hablamos de insuficiencia es la incapacidad del riñón, más que todo por temas fisiológicos ya específicos, por desuso inclusive o por ya afectación de las estructuras que componen el riñón, de la capacidad para lo que sería hacer su filtración, su excreción de toxinas, inclusive su equilibrio de nutrientes, ¿verdad? Y demás. Entonces vean que la orina se concentra a tal punto que enferma de tal manera la estructura como tal o el riñón. Tenemos dos tipos, que sería la insuficiencia aguda y también lo que sería la insuficiencia crónica. Vean que la diferencia entre lo que sería la aguda es ahorita lo que hablábamos de la frecuencia como tal, o sea, qué tan repentina, ¿verdad? O en este caso, qué tanto se presenta. Vean que llega, solo aparece inclusive por días o semanas. Pero cuando hablamos de una cronicidad, estamos hablando ya sea de un aumento gradual que va a llevar a una enfermedad irreversible de ese riñón y que ya va a compensar o hacer que esa insuficiencia se convierta en permanente. ¿Okay? Entonces esto depende mucho de qué tantos cuidados o inclusive qué tanta incidencia tenga el niño a predisponerse ante estas insuficiencias o a esa cronicidad como tal. ¿Qué pasa cuando hay una insuficiencia crónica? Pues bueno, estamos entonces ante casi que la puerta de terapias de manejo renal, que ahorita las vamos a ver. Ahora, eso sería un riñón en su estado ya de insuficiencia aguda y ya acá un riñón en insuficiencia pues crónica. Vean que tenemos diferentes tipos. Cuando hablamos de una hipoperfusión, es realmente cuando hay una insuficiencia que viene más de la parte polémica, específica a nivel del sistema circulatorio, antes de llegar inclusive a lo que sería la filtración y la distribución de nutrientes que se da a nivel del plumero, es decir, prerrenal. ¿Okay? Cuando hablamos de renal ya es una lesión directa, específicamente, ya sea alguna puede ser inclusive a la distribución que se pueden dar en los diferentes túbulos y demás, o inclusive en las estructuras propias del riñón. Y cuando hablamos de una insuficiencia postrenal, quiere decir que salimos del riñón y puede ser relacionado a alguna estructura anatómica del sistema urinario. Ahora, cuando hablamos de las insuficiencias crónicas, vean que más bien la aguda puede llevar a una crónica. Entonces, ya hablamos de esas secuelas. Hay en niños retrasos de crecimiento, inclusive hay anemia, hay alteraciones óseas, acidosis metabólica, por lo que hablábamos del intercambio de nutrientes como tal, la afectación en piel y tejidos, entre otras. Y entonces va a haber una característica o este nombre, que lo van a ver ustedes mucho en la literatura, que es la azoemia, que habla de acumulación de esos residuos de nitrógeno en lo que es la sangre. Y a veces la oliguria. ¿Okay? Vean que entonces, cuando hablamos de una insuficiencia renal, vamos a hablar, tenemos que enfatizarnos mucho en la tasa de filtración glomerular, que ahorita lo vamos a ver un poquito más con más detenimiento. Ahora sí, si hablamos de inflamación y síndromes, casi que, por eso les pongo el slash, ahorita lo van a ver. ¿A qué nos referimos con inflamación? Van a darse cuenta que la referencia siempre, o la bibliografía, que es la base siempre de estas clases, que es enfermería pediátrica de la UAL, habla de una glomerulonefritis posinfecciosa generalmente al estreptococos, ¿verdad? Pero también está relacionado a
microorganismos como el estafilococos, el neumococos o el virus Coxsackie. ¿Okay? Van a darse cuenta que cuando ustedes hacen o reciben los análisis clínicos específicos para identificar ese cultivo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que está relacionado a esos patógenos. Ahora, ¿qué va a pasar? Vean que estamos hablando específicamente de una inflamación de los glomérulos. Hubo una infección que posiblemente generó una afectación de las cortezas específicas y de la médula, donde se encuentra también el glomérulo, y hace una, ahorita lo vemos aquí en las imágenes, pero realmente hace una afectación. Esa inflamación lleva a una afectación de la estructura específicamente de ese glomérulo, es decir, de la capa basal que cubre el glomérulo como tal. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa infección, algunos complejos inmunitarios van y atacan esa capita específica del glomérulo y entonces generan dos vías, por decirlo de alguna manera. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cómo se ve relacionado a la persona? Van a ver que hay un edema generalizado, ¿verdad? Y ahorita les digo, puede iniciar a nivel palpebral, ¿verdad? A nivel de los párpados propiamente, pero ya en un estado más avanzado puede llevar a que sea generalizado, inclusive a nivel de las piernas. Vean que generalmente cuando hablamos de esa glomerulonefritis estamos hablando de esto que se llama una triada clásica, es decir, la persona presenta estos tres parámetros. Y por eso es que también les decimos síndromes, ¿verdad? Porque están acompañados de tres afectaciones en específico. La hematuria, ¿qué quería decir eso? Ajá, muy bien. El edema, que ya lo hablamos, ya sea que puede iniciar a nivel de los ojitos o ya después afectar completamente el cuerpo, y una hipertensión. Pero en la mañana subimos por ¿verdad? Vean que, entonces, ¿qué complicaciones tiene? Esa glomerulonefritis puede llevar a esa afectación de la corteza o la capa basal del glomérulo, puede llevar inclusive a una insuficiencia renal aguda, a un edema agudo pulmonar, precisamente por ese aumento específicamente de líquido en diferentes estructuras, y también a una progresión a una enfermedad renal crónica, que vea que está relacionado a lo que decíamos ahorita. De agudo pasamos a crónico. Ok, ahora vean que acá algo importante es que si se trata a tiempo la glomerulonefritis, en realidad tiene un pronóstico muy bueno mientras se maneje con los tratamientos necesarios, que es en realidad aumento de lo que sería, si estamos hablando de pérdida sanguínea, pues entonces algún método de transfusión. Si estamos hablando de pérdida de proteínas, podemos ayudar también con infusiones de albúmina y demás. Y el tratamiento más que todo va a ser de soporte, es decir, hidratación, y si es necesario algún tratamiento antimicrobiano. Ahora, vean que ahorita estaba hablando de un síndrome que es nefrítico, ¿verdad? Y les decía que era esta triada en específico: orina en sangre, edema, hipertensión. Ese es el nefrítico, ¿verdad? Véanlo por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una enfermedad que tal vez la usan en medicina también para generar un poco más de facilidad, conocer cuál es el uno y el otro. Entonces, si lo vemos acá, esta es la membrana basal, como les decía. Entonces, ¿qué pasa con un síndrome nefrítico? La afectación se da a partir del endotelio. Entonces, ¿qué va a salir? Sangre. Por eso es que el síndrome dice que tiene hematuria. ¿Ok? Entonces, si hablamos de nefrítico, hematuria. Ahora, ¿qué pasa con el nefrótico? En el nefrótico, en realidad, vamos a tener también otra triada. Vean que el edema, pues no es específico, también está en ambos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que necesitamos ver? Que hay una hipoalbuminemia y una proteinuria masiva. ¿Qué quiere decir eso? Proteinuria. Ajá. Y si hay una hipoalbuminemia, disminución de la albúmina. ¿Y la albúmina es una proteína? Sí. Ok, entonces vean que una responde a la otra. ¿Qué quiere decir? Que esa proteinuria masiva en realidad en su mayoría es albúmina. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de nefrótico, específicamente nos referimos a pérdidas importantes de albúmina. ¿Ok? Y se van a ver específicamente en la orina. También va a haber otros
conocimientos o con otros parámetros específicos que va a ser la hipoproteinemia, ¿verdad? Precisamente porque es una proteinuria masiva, una hiperlipidemia y una inmunidad alterada. ¿Ok? Perdón, Dime. es que ahora que estoy viendo esa proteinuria masiva, esa pérdida del jugo, eso no debería afectar directamente la presión osmótica que hay en los capilares, que está dada precisamente gran parte por el jugo. Sí, tienes razón. Realmente sí. Ok. Podría verse afectada precisamente porque, vamos a ver, no tenemos que ver solo el sistema renal, sino qué pasa si el sistema entero, es decir, el organismo, está teniendo disminuciones grandes, en este caso del jugo. Y al perder esa presión osmótica, ¿qué mecanismo de función hay para poder mantener esa sangre en estabilidad? Es que miren que estamos ante un síndrome ya complejo de afectación renal. Entonces, cuando ya hablamos de una pérdida de función renal, es muy probable que los mecanismos compensatorios ya no estén funcionando. Ese usuario le va a bajar mucho la presión. Sí, claro. Exactamente. Y habría que ver qué tanto es el daño, ¿verdad? Precisamente, si ese síndrome nefrótico puede ser que estuvo paulatino en el tiempo, qué tanta afectación renal puede tener para entonces recuperar ese riñón. ¿Ves? Porque si no estaríamos ante inclusive una terapia de trasplante. Dependiendo de la afectación. Ahorita que hagan las terapias de reemplazo renal, ¿no? Un poco Va a quedarte un poquito más claro. Porque no solo el trasplante está, también vamos a hablar de diálisis peritoneal, ¿verdad? Hemodiálisis, no solo trasplante, ¿verdad? Pero en esta que me estás poniendo específicamente, donde ya hay una afectación o hipótecas de más con una pérdida exagerada podemos estar ante una pérdida de. Ok, ahora, vean acá que algo importante puede ser resultado de esa inflamación del glomérulo que hablaba. Entonces, les traía esta infografía quizás para que quedara más claro que cuando hablábamos del nefrítico, específicamente nos enfocábamos en esa afectación del endotelio, por donde había hematuro. Y cuando hablamos de nefrótico, parecen dinosaurios, ¿verdad? Pero en realidad son los podocitos, ¿ok? Entonces, vean acá que es pérdida específicamente de capas proteínicas, ¿verdad? Que salen de lo que sería la membrana hacia el exterior, ¿verdad? Del glomérulo como tal, y vean que hay aumento de lo que sería la visión de la albúmina o proteínas en orina. Y pruebas de función renal, ahora sí. Para que les quede ya ahora sí como más. Bueno, entonces yo les voy a hablar de 3 temas principales. Antes de empezar, es la primera vez que estoy de este lado, ¿verdad? Entonces, si ven que me hago bolas, si no tuvieron claridad en algo, no deben preguntar. Si algo no lo sé, lo investigamos juntos y ahí vemos. Lo que preparé es sobre todo los temas que a mí me parece que a la hora de la práctica son más importantes de conocimiento para enfermería. Porque al final de cuentas, uno a veces se pregunta, ¿en qué momento voy a integrar todo esto, verdad? Entonces, esta es como la idea. Desde la práctica, contextualizándonos que ustedes están en el módulo de niñez mórbida, ¿verdad? Entonces, lo primero son las pruebas de función renal, que más que saber un valor o un número, primero, aprenderse valores en pediatría es muy difícil porque todo es en función del peso y de la edad. Entonces, no es como, no sé, que ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la presión esperada en un adulto? ¿Verdad? Todo el mundo lo sabe, pero en pediatría tenemos una diferencia de si tiene un día de nacido, si tiene un mes, si tiene 10 años. Entonces, aprenderse valores en pediatría no es algo tan funcional. Sí tener una noción básica, sí, pero dígame, hay que ser como un superdotado para aprender todos esos números. Entonces, lo importante, y de eso puede haber un poco siempre, que es importante entender de las pruebas de función renal para nosotros, es lo que yo quiero compartir hoy. Como ya vimos en las otras partes de la clase, muchas de estas son determinantes para saber en qué momento de la enfermedad está el niño, y saber eso nos permite qué tratamiento se le puede ofrecer. Entonces, hay 2 tipos de pruebas de función renal, bueno, que a grandes rasgos son estas pruebas que evalúan la salud y la eficacia del riñón. Entonces, hay séricas y hay de orina. Séricas son todas las que se puedan medir a través de análisis de sangre, y las de orina, que son a través de propiamente del producto del que nos debería estar dando el riñón. Entonces, la primera es la creatinina sérica,
que es el desecho que proviene de la ingestión de proteínas. Entonces, ¿en qué condiciones se pueden alterar? En insuficiencia renal, que eso ya lo vimos, deshidratación, que esto es importante porque no necesariamente tiene un antecedente de una enfermedad renal, ¿verdad? Deshidratación puede ser un niño que estuvo vomitando mucho, que tenía diarrea, que tuvo un choque de calor, por ejemplo. Entonces, no necesariamente van a estar indicadas, ¿verdad? Solo porque ya sabemos que tiene una lesión o porque ya viene con edema, sino que hay otras causas que pueden desembocar y que necesitamos estas pruebas. Obstrucción de las vías urinarias y algunas enfermedades musculares por algunas sustancias que el cuerpo puede secretar. Y algunos síntomas, signos y síntomas físicos que sí ya podemos ver, que son más fáciles en encontrar en un espacio de trabajo, se van repitiendo lo que hemos visto, ¿verdad? Fatiga y debilidad, hinchazón de manos y pies, náuseas y vómitos, y cambios en la orina, como ya lo vimos. Algo importante que no les dije es que las pruebas de función renal sirven para dos cosas: para hacer una valoración, ¿verdad? Y prevenir que algo pase, y para, como les decía, elegir un tratamiento. Entonces, a veces cuando se tiene que pasar algún medicamento que se sabe que es nefrotóxico, es importante saber cómo están estos riñones. Cuando se van a hacer algún tipo de procedimiento diagnóstico como un TAC, un medio de contraste, tenemos que saber cómo están esas pruebas para ver si es viable o no y para darle seguimiento a tratamientos. Un ejemplo muy clásico son los niños que son tratados con gentamicina, que es uno de los medicamentos más nefrotóxicos que existen. Entonces, es una prueba antes de iniciar la terapia, intermedia en la terapia, se van haciendo pruebas de nuevo para ver cómo estamos y si se ocupa cambiar dosis o cambiar tratamiento. La otra es la tasa de filtración glomerular, que eso ya me imagino que cuando estaban en fisio se lo reestudiaron, pero es importante que nosotros sepamos qué es, ¿verdad? Que es, sí, a grandes rasgos, la cantidad de sangre que está filtrando el glomérulo por un minuto. Entonces, nos sirve para clasificar en qué momento de la enfermedad renal estamos, si es crónica o es aguda, y es el principal parámetro para valorar la función renal y la progresión de la enfermedad. Y con esto, las terapias que se le pueden ofrecer a esta persona, porque la primera no es el trasplante, ¿verdad? Ahorita las vamos a ver. ¿Qué se le puede ir ofreciendo? ¿Qué tan eficaces están siendo? Y hasta dónde podemos llegar en la clínica. Y también nos ayuda a evaluar el funcionamiento de los riñones al nivel de la cantidad de sustancias que son filtradas, sin volver a la sangre. El nutrógeno ureico, que es el producto del desecho que se forma en el hígado cuando el cuerpo descompone las proteínas de los alimentos y se altera, volvemos a algo que no es renal, digamos, que sospecharíamos: dietas altas en proteínas, ¿verdad? Deshidratación de nuevo, hemorragia gastrointestinal y la insuficiencia cardíaca. Algo importante aquí ver es que cuando estas lesiones aparecen o esto está muy alterado, probablemente no sea una persona que solo tiene una afectación renal, probablemente tenga, si ustedes recuerdan de fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano es casi que una máquina perfecta, ¿verdad? Si nos afecta el renal, probablemente nos va a afectar cardio y nos va a afectar el sistema respiratorio, y también hacia la otra dirección. Entonces, un usuario que sea de cardio, que haya pasado por algún proceso patológico, un infarto o algo así, o también que sean los niños que son de cardiopatías congénitas, eso también se puede estar viendo alterado. Y de igual manera, algunos síntomas son fatiga, anemia, la falta de apetito, confusión mental y edema. Y estos dos, la confusión mental y el edema, son súper, como los primeros que aparecen y los más fáciles de detectar. Desde una consulta externa, desde una clínica, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Que el niño antes no era así, ¿verdad? Y ahora no sigue las instrucciones que dice la mamá, se pierde dentro de la casa, se pasa pequeño o algo así. Y puede ser porque tiene alteradas las pruebas de función renal. Una pregunta. No me quedó claro el por qué se altera la insuficiencia cardíaca. Por acumulación de líquidos. Ok. Ajá. Es un tema muy complejo, pero digamos, lo que hace el sistema circulatorio a grandes rasgos es mover líquidos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si no hay una buena función renal, entonces esa sangre no se está filtrando, se están dejando todos los residuos en el cuerpo, estamos aumentando el volumen circulante, con esto la presión, con esto el gasto cardíaco, entonces es como todo un conjunto.
bueno, el examen general de orina, que eso ya un poco durante la clase, ¿verdad? Que es la composición en general de la orina y que es una de las primeras pruebas más fáciles de tomar que todos los laboratorios pueden procesar, que eso es otra cosa muy importante. No todas estas pruebas las procesan todos los laboratorios. Y esta es siempre como la entrada, ¿verdad? Y bueno, ya retomando un poco lo que se habló, que uno ve apariencia, densidad y todos estos otros componentes que ya se ven pues en el laboratorio. Generalmente cuando son las infecciones del tracto urinario, el primero que se toma es un general de orina que dependiendo si tiene leucocitos y demás, se determina si hay probabilidad de una infección y luego se toma un urocultivo. Que el cultivo sí se toma en condiciones estériles, generalmente cateterizados si la persona todavía no orina espontáneamente. Y ese toma de 3 a 4 días para tener como resultado. ¿Qué nos da el urocultivo? En realidad, la bacteria en específico que genera la infección. Y con esto se puede elegir pues, el mejor antibiótico para. Sin embargo, en los niños muy pequeños, desde que hay sospecha de infección, se empieza tratamiento empírico. Esto quiere decir que se empieza antibiótico y cuando sale el urocultivo, si el urocultivo sale negativo, se suspende y si no, se continúa. ¿Por qué? Pensando en que puede haber resistencia, que puede haber daño, un montón de cosas. Porque la progresión en un sistema inmune tan débil o tan inmaduro todavía de un niño, ¿verdad? Si lo dejamos 2 días y hay una bacteria ahí, eso va a ser un shock séptico y va a ser una mortalidad muy alta en un sistema inmune tan inmaduro. Y por último, bueno, eso ya se habla un poco, ¿verdad? Que en la orina no deberían haber proteínas, ¿verdad? Entonces, si ya encontramos proteínas, es una señal de advertencia temprana, ¿verdad? Pero si ya encontramos microalbuminuria, ¿verdad? Ya probablemente hay un daño renal y se debe requerir de ya un manejo más agresivo para poder restaurar la función renal. Y bueno, acá, porque me gustaría saber si ustedes, ¿por qué creen que es necesario conocerlas? Porque a veces uno, cuando está en la U, no ve mucho ni los exámenes nunca, ¿verdad? Uno nunca realiza laboratorios, ¿verdad? Como en el proceso de valoración. Entonces, ¿por qué ustedes creen que sería importante conocerlas para la gestión del cuidado y dónde está el profesional de enfermería en todo este tema? Bueno, desde mi experiencia personal creo que es muy importante para lo que es no descartar de una vez las cosas, porque por ejemplo, en mi experiencia, yo fui varias veces a la clínica, a mí me dejó bien, y me dejó bien, y me dejó bien, y me dejó bien, me decían que no era nada, de hecho de consulta de enfermería no me dejaban pasar, siempre me dejó bien, y resultó que tenía, o sea, se me hizo una infección a nivel de que ya me subió todo y tuve que ser internada y demás de emergencia. Entonces yo creo que es muy importante conocer este tipo, ya sea desde los síntomas hasta las pruebas y cómo tratar un poco de interpretarlas, ver los síntomas tempranos y demás, porque ya yo era más adulta, pero más como un niño que tal vez no puede hablar, que tal vez no se puede hablar. La mamá llega a la consulta y dice, yo lo veo raro. Exacto. No sé qué tiene, pero algo tiene que tener. Exactamente, es eso de que también está desde que es importante conocerlos para detectar los síntomas tempranos, para detectar lo más rápido posible, para evitar que llegue a algo peor, porque claro, los adultos tal vez pueden manejarse un poco mejor, pero en los niños una gripe puede llevar a 1000 cosas diferentes, una infección puede llevar, ¿verdad?, a muchísimas más consecuencias, como le estábamos viendo antes. Y el profesional de enfermería también está para la educación, ¿verdad? Entonces también el que conozcamos todo esto también nos ayuda a dar esa educación a mamá y papá. Mamá, papá, si la orina se ve más oscura, si está saliendo, si el niño llora cada vez que orina y demás, es importante extraerlo y demás, o sea, saber darles esa información. Yo diría que también va con relacionado de lo que se quiere así, pero yo creo que también en la parte de como una profesión que es interdisciplinaria, tenemos el derecho de poder, por ejemplo, aplicar al médico que por ciertos parámetros que estamos viendo, de ciertas características, puede haber cierto tipo de enfermedad, porque al final y al cabo también tenemos una parte teórica y científica que nos sustenta y entonces podemos implementar soluciones nacionales como médico, porque los médicos no solo van a encargar nosotros, por ejemplo, no solo paciente, al igual que nosotros, es una ayuda de los profesionales fundamentales. Diría también que en contexto clínico, no solo a los niños que tengan padres, a los niños que no los tienen, lamentablemente, nosotros vamos a ser los que vamos a tener más constancia y más, como más interacción con ellos. Por eso el conocer esta información nos permite poder ver si un medicamento le está generando
llamarle a medicina para que medicina y farmacia vean cuál medicamento intercambiar. O ver, por ejemplo, si la alimentación o la forma que se está alimentando el niño le está llegando, por ejemplo, algún tipo de afectación. Por ejemplo, el caso de catéter es fundamental en el caso de diagnosticar y poder estar constante con los estudios de la orina y ver si ese catéter ya está generando afectaciones y una infección a nivel urinario. También creo que, como menciona Nati, lo de la parte de la intervención de la familia, tal vez no en la parte como de generar como preocupación, sino ahora como herramientas, por ejemplo, en general en todo niño, pero también esos niños que ya tienen como características o es constante el tipo de infección, es ver que tal vez puede que sea por un desconocimiento de los padres, entonces tienen una intervención para, bueno, si puede ser por tal cosa, tal. También en el caso de niños con algún tipo de patología o movilidad, la cual puede generar esto, también es súper importante. Y creo que también como es parte de interdisciplinario, como de entender también no solo médicos, sino también en la parte de Nutri o en los diferentes tipos de profesiones, como poder darnos herramientas y no simplemente ser hemos visto como una producción pasiva que no tiene información o que no da su opinión acerca de los procesos móviles que puede estar pasando. Exacto, y eso resume muy bien la segunda pregunta, ¿de dónde está el profesional? Porque están por dicha, hay profesionales en enfermería en todos los niveles de atención. Entonces, está desde la persona que trabaja en una clínica periférica, ¿verdad?, en la atención del niño sano, hasta que tiene el paciente más grave de todo el país en la UCI y el hospital de niños, ¿verdad? Entonces, desde la persona que va a una consulta del niño sano y le pesan el bebé y usted le dice, mamá, quítale toda la ropa para pesarlo, y usted le ve que tiene edema, y la mamá dice, ahí está tan lindo porque está gordito, ¿verdad? Pero usted sabe que eso es edema. Entonces, ahí es donde entramos la parte multidisciplinar, bueno, porque muchas veces el examen físico del médico no lo realiza, ¿verdad? Ellos ven, mamá, y yo me muevo la cabeza, y ya se sienta solito, y así, pero esas tantas otras cosas no las ven porque no les quitan la ropita o así. Entonces, son pequeñas cosas que nosotros podemos ver que sugieren alguna alteración y que esto puede hacer que vayan a hacer las pruebas y tener diagnósticos oportunos. Y así como un montón de otras patologías, ¿verdad? Solo como un ejemplo como este. Y bueno, ahora hablando un poco de las terapias de reemplazo renal, que ya es cuando ya como la funcionalidad del riñón ya, ¿verdad?, ya no está, ya hay que tener alguna máquina o alguna estrategia que haga eso por fuera del organismo de la persona. Es sobre todo, pero ya tiene que haber una insuficiencia renal, sí o sí, no son preventivas, no son diagnósticas, son terapias, ¿verdad? Y el funcionamiento de esas terapias va a ser valorado por las pruebas de función renal y la continuidad o no, o la progresión entre una y otra, va a depender también de esas pruebas de función renal y de otro montón de conjuntos que en la clínica se valoran. Entonces son principalmente 4, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, el prisma y ya por último, ya sería el trasplante. Cuando ya ninguna de esas funciona, ya tiene que haber ya un cambio como en todo el órgano, ¿verdad? Y en general, el principio básico de estas es la depuración extracorpórea de la sangre de exceso de agua, sal y otros solutos, que es lo que en realidad estaría haciendo el riñón, ¿verdad? Que es todo lo que nosotros necesitamos a través de la orina. Y siempre impulsado, tiene que tener 2 elementos básicos, una membrana y una bomba de extracción. Entonces, siempre recordando un poco de la parte de fisiología, en realidad todas estas terapias en grandes rasgos funcionan por un principio de ósmosis, ¿verdad?, de movimiento de solutos de menor a mayor tamaño según un gradiente de concentración de una sustancia a otra. Porque ya se sacan de salir de fisio, que es algo que ya es como de los temas que no siempre se le quedan grabados, ¿verdad? Y siempre aquí pensar en este contexto que el riñón es un filtro, que si bien es cierto, tiene muchas otras funciones, de secreción de algunas hormonas, de mantenimiento de líquidos y demás, todo eso lo vamos, esas van a quedar como, se van a ir sufriendo de otra forma, y aquí lo que importa es como resguardar la funcionalidad en el sentido de eliminar todas estas sustancias y líquidos. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que hacían ahora, que si se baja la presión, ¿verdad? Eso se va a compensar a través de otras cosas. Ya aquí estamos hablando de nosotros que son bastante graves. Entonces vamos a tener otras estrategias para mantener
la presión, como es el soporte inotrópico, la infusión de líquidos y demás. Entonces, la primera, que es la peritoneal, es como una de las más sencillas. Lo que utiliza es el peritoneo como la membrana para filtrar la sangre del organismo, y consiste en la administración de una solución dialítica hacia la cavidad peritoneal y se hace a través de un catéter que se llama TENCO. Entonces, el catéter sí o sí siempre va a estar cerca del ombliguito, digamos, de la cavidad abdominal, que tiene dos vías, una de entrada y una de salida, pero una común al ingresar al organismo. Entonces, ¿cómo funciona en general la diálisis peritoneal? Bueno, aquí está el catéter, en este se entiende un poquito mejor. Las soluciones dialíticas vienen en ciertos porcentajes. Esos porcentajes, ellos traen entonces cierta cantidad de electrolitos, sodio, potasio y demás, y dependiendo de la concentración y el líquido que queramos extraer, es la que se va a aplicar. Entonces, se coloca una cantidad determinada de líquido que entra hacia la cavidad, se deja en cavidad un tiempo determinado, que eso es sobre todo indicado por el nefrólogo, pero este procedimiento lo hace solo, digamos, meramente enfermería. Pero ellos nos indican, queremos que entren 15 cc, se queden 20 minutos en cavidad y que salgan 15 minutos y vuelve a empezar, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué creen que es lo lógico? Que entre la misma cantidad de líquido, o sea, que salga la misma cantidad que entró, que salga más, o que se quede más líquido adentro. Ajá. En un mundo ideal, o la finalidad de la terapia es que salga más líquido, ¿verdad? Pero sí, en un usuario muy grave, hay casos en los que se va quedando positivo, porque está quedando más líquido de lo que está excretando. Y ahí es cuando ya sabemos que la diálisis peritoneal pues no está siendo efectiva. Una de las ventajas más grandes es que es de uso domiciliar, ¿verdad? Hay muchas personas, sobre todo los adultos, que son entrenados para hacerse ellos solitos la diálisis en la casa, ¿verdad? Mientras tengan una condición de higiene adecuada, ellos tienen las bolsas de dializante, se puede hacer varias maneras, a través de bombas de infusión, ya uno en el hospital, ¿verdad? Programa la bomba cuando tiene que entrar. También hay unos discos con unas pesas, ¿verdad? Ellos se hacen su propia diálisis y tienen que llevar una hoja de control, y dependiendo de esa hoja de control, pues se les modifica o bien se les continúa, o nos damos cuenta que no funciona. Y que sea de uso domiciliar también le da más autonomía a la persona, ¿verdad? Intentar tener pues una vida pues más normal, digamos, dentro de lo posible, y mucha autonomía. Pero una vez que están así, bueno, aquí hay alguna como de los medidas de disposición de las bolsas, que es como los 1000 correctos de la diálisis peritoneal, ¿verdad? Pues dar seguros que estamos aplicando el dializante que se necesita, en la cantidad, el tiempo, y registrar muy bien los resultados, porque como les decía, si depende de ese balance de líquidos, va a depender la terapia. Entonces, si uno hace mal el balance, pues no se sabe si la terapia está funcionando bien. Algunas complicaciones, pues los peritonitos, pues son realmente peritoneos. Entonces, No sé qué es eso. creo que es el sonido del video. Sí, eso. Sí, el siguiente. Bueno, la peritonitis, ¿verdad? Pues lo que estamos trabajando en el peritoneo, entonces son procedimientos estrictamente estériles. Cuando se realizan en el hospital, cuando se realizan de forma domiciliar, están los catéteres bien protegidos con diferentes apósitos, que eso también se encarga en enfermería, en educar a la población y también en realizar las curaciones que ellos van cada cierto tiempo. ¿Qué hay que ver? Dolor abdominal, distensión abdominal también, sensibilidad dolorosa, fiebre, estreñimiento, dolor, ya sea que cuando entra o cuando sale el flujo, lo de fuga de líquidos o sangrados alrededor del catéter, y algunos síntomas respiratorios como la disnea, el descenso de ruidos y la expansión torácica inadecuada. Esta última, ¿por qué creen que puede pasar si estamos en abdomen? La disnea, el descenso de ruidos respiratorios, la expansión torácica. ¿Por qué si estamos en abdomen haciendo la diálisis, ingresando líquido, sacando líquido de acá, por qué me puede afectar resto? Ajá, exacto. Aumenta mucho la presión intraabdominal, entonces esto me va a aumentar la presión intratorácica. Entonces ven como todo es un conjunto, no solo se trata de que la diálisis funcione bien, sino que
en este caso, toda la parte respiratoria siga funcionando de la manera adecuada. Bueno, es por ese lado. La hemodiálisis, que ya no sirve más la diálisis peritoneal. No sirve, no filtra lo suficiente, no está accediendo los solutos necesarios. Todavía con diálisis peritoneal, el usuario puede seguir, porque no está propiamente en el riñón, entonces también puede estar teniendo orina y ya no tiene, entonces sabemos que no está funcionando, no hay un filtrado de la sangre adecuado. Entonces ya seguimos a la segunda, que es la hemodiálisis. Entonces, esto permite la reducción de solutos por difusión de moléculas desde el compartimiento sanguíneo a la solución de dializado. Entonces, por un lado entra la solución y por otro sale la sangre, y en el filtro de diálisis, que es el que está aquí, es donde se genera el intercambio, y la máquina a otra bolsa tira como los desechos, ¿verdad? Es decir, requiere estancia hospitalaria y personal de enfermería especializado en hemodiálisis. Pueden ser estancia hospitalaria no permanente, sino que son personas que van 2 o 3 veces por semana. Y si, digamos, el anterior es personal de enfermería entrenada, o sea, un enfermero general puede hacer ese procedimiento. Ya la hemodiálisis son personas que han llevado cursos, se han especializado, inclusive, bueno, por lo menos en el hospital lo mandan en el exterior, y es un programa meramente de enfermería. Y se hace a través del catéter percutáneo, que es de uso prolongado, que es central, que puede estar colocado en diferentes partes del cuerpo. Lo vamos a encontrar que ingresan por un brazo, que ingresan por un moral, que ingresan por el cuello y demás. También permite cierto nivel de autonomía del usuario, porque ya tenemos una persona con una falla renal bastante grave, pero que ya que sus terapias son cada cierto tiempo, puede ir a la escuela, puede ir a una fiesta, puede como tener un poquito más ambiente, no ocupa estar conectado a la máquina, digamos. Y otro que es el Flixmaflex, que sí ya es como para usuarios muy graves, sobre todo cuando tienen lesiones renales agudas. Entonces, es una plataforma automatizada diseñada para administrar diferentes terapias de depuración, y en un contexto de lesión renal aguda hay una estabilidad hemodinámica. ¿Por qué se lo sirve en renal aguda? Porque es como sustituir el riñón un rato, ¿verdad? Mientras solucionamos otro montón de comorbilidades, darle como un tiempo de descanso, de rehabilitación, para que ya luego pueda volver a entrar el riñón. Si fuera una terapia de lesión renal ya crónica, ese riñón nunca más va a volver a entrar, entonces no nos sirve, porque tiene que estar conectado sí o sí a la máquina todo el tiempo. Entonces, es un tratamiento temporal, es una terapia, y requiere un catéter venoso central de grueso calibre, doble lúmeno, que los 2 lúmenos van a vena, ¿verdad? Y ese sí requiere una estancia hospitalaria de MUSI y un personal de enfermería ya entrenado. Entonces, no es especializado, pero sí hay que llevar un curso para poder hacer el manejo de el prisma. Esta es como una foto de uno que tuvimos hace poco, que ven que aquí abajo tiene como 4 bolsas de dializante y una más. Entonces, es como la máquina más inteligente del mundo. Ese personal entrenado es que el hospital decide qué personal se va a hacer el entrenamiento. Digamos, esto son los enfermeros de UCI del Hospital de Niños. En el Hospital de Niños lo manejamos porque nos mandan cuando empezamos a la UCI a un curso para la máquina. ¿Ves? Son como terapias. Esta es una de las terapias que ocupan entrenamiento. No tengo un título en Prisma, tengo un curso en Prisma. Las de hemodiálisis tienen un título en Prisma, digamos. Digo, en hemodiálisis, ¿verdad? Son diferentes. Entonces, en este caso, además les iba a decir de su personal entrenado. Bueno, la máquina entonces tiene diferentes dializantes, y según la terapia que se seleccione para el usuario, entonces ella indica como que quitamiento de las bolsas, uno tiene que ir valorando también mucho al usuario. Como pueden ver aquí atrás, están las amigas y las enemigas número 1 de la enfermería, que son las bombas de infusión, ¿verdad? Entonces, eso es para dar un poco de contexto, que son personas realmente muy graves. Digamos, este era un bebé que tiene como 12 bombas, 12 medicamentos en infusión que nos permiten manejar sedación, manejar bulimia, manejar las presiones. Entonces, que todos son terapias conjuntas, ¿verdad? Ya no son solo el riñón lo que estamos viendo. Esta es una de las partes del abordaje que se tiene. Y es una maravilla porque permite muchísimos tipos de terapias en una sola máquina. Entonces, la primera es la ultrafiltración continua lenta, que lo que hace es aclaramiento de solutos y cuando hay sobrecarga hídrica.
Entonces es lo que preguntan, yo creo que ahora, ¿qué hacemos con una persona que tiene tantísimo edema? ¿Verdad? Porque el riñón no está funcionando, no es tanto que está reteniendo sustancias y demás, está reteniendo agua y agua y agua. Entonces esta modalidad lo que hace es sacar toda esa agua. Entonces, no es tanto un problema de riñón, ¿verdad? Sino que por otros mecanismos está reteniendo demasiada agua porque está recibiendo mucho líquido, como decía Megan, está encharcado, ¿verdad? Porque le estamos dando sangre, líquidos y demás para otras cosas que el riñón no puede con tanto, entonces lo que hace es sacar líquidos. La segunda es la hemofiltración continua venosa-venosa, venoso-venoso, todo lo que diga eso, quiere decir que sale de la vena y entra a la vena, ¿verdad? Hay algunas otras terapias, no es el caso, que son arteriovenosas, como es el ECMO, que es la membrana de circulación extracorpórea, que esa sí puede ser arteriovenosa. Sale de la vena, entra a la arteria, pero en este caso solo es de vena a vena. Entonces los catéteres tienen dos lúmenes por fuera, pero ingresan a un mismo vaso. Entonces, ¿qué hace? Por uno de los lúmenes saca la sangre, la trae al filtro, la procesa, se hace la terapia, y por la otra, el otro lumen ingresa ya la sangre depurada otra vez al mismo vaso. Entonces, emplea altas tasas de ultrafiltración para rastrear todos los solutos de pequeño y gran tamaño y peso molecular, y requiere una infusión obligatoria de sustitución, puesto de que ocupamos un líquido para que hagan la osmosis, que son los líquidos que tienen las bolsas que están abajo. La tercera es la hemodiálisis continua venosa, que también es el mismo principio de la hemodiálisis anterior, nada más que, como les digo, son terapias temporales. Entonces puede ser que en la mañana esté con un tipo de terapia y en la tarde esté con otra, dependiendo cómo estén las pruebas de función renal. Y entonces es el mismo principio de la diálisis anterior, ¿verdad? Que mediante el paso de líquido de diálisis a corriente corriente, optimiza la eliminación de las moléculas pequeñas a favor del gradiente de concentración. Y la otra es la hemofiltración continua venosa, que es como una hemodiálisis más una hemofiltración. Entonces lo que hace es combinar algunas terapias. Ya cuando nada de esto sirve, cuando ya, digamos, ya el riñón ya es crónico, ya no tiene como ninguna funcionalidad, entonces ya la única opción que le queda de tratamiento es el trasplante renal, que ya es el mejor y en realidad único